Entonces, hablemos ahora de integrales de línea y longitud de una curva. Sea gamma una curva en Rn, una parametrización de gamma es una función g que sale del intervalo AB y llega a Rn, tal que para cada t, cada t lo manda g de t, y la imagen de g me describe la curva gamma. Entonces, para que veamos un poco lo que estoy diciendo con una parametrización, esa forma de hablar así, ¿por qué hablamos de una parametrización? Por ejemplo, pensemos en el círculo unidad, la parte de arriba del círculo unidad, o sea, esta parte de acá, ¿no? El pedacito de arriba. No estoy dibujando todo el círculo, sino la parte en el semiplano superior. Entonces, fíjense que eso lo puedo describir de la siguiente forma. Una función g1 que salga de 0 pi y llega a R2, donde la g1 es coseno de t seno t. Fíjense que cuando el t se mueve entre 0 y pi, me describe este pedazo de curva. Para t igual a 0 acá, estoy acá. Por ejemplo, en t igual a pi sobre 2 estoy para acá. En t igual a pi acá y así, ¿está bien? El segundo sería, describamos eso con esta forma, t raíz de 1 menos t cuadrado. Y el t que se mueve en el menos 1, 1. Entonces, para t igual a 1, por ejemplo, acá vale es el 1, 0, y así voy describiendo todos los puntos, ¿está bien? Y me describe en el intervalo menos 1, 1, me describe el círculo. Y acá, por ejemplo, otra forma de escribir el círculo superior, la parte superior, es entre 0 y pi sobre 2, pero lo hago a ir, por ejemplo, coseno 2t, seno de 2t. O sea, cuando, por ejemplo, cuando t vale, qué sé yo, pi sobre 4, estoy en el pi sobre 2 acá. O sea, cuando t es pi sobre 4 es coseno de pi sobre 2, seno de pi sobre 2, estoy por acá y así. O sea, esto me lo está haciendo recorrer, entre comillas, más rápido al círculo. O sea, en vez de moverme en el 0 pi, me muevo en el 0 pi sobre 2 y a la larga me describe lo mismo. Entonces tengo tres formas de describir la misma curva gamma. Entonces por eso es que decimos G es una parametrización. Me dan un intervalo AB donde la G sale de la B, llega a Rn y describe la misma imagen, que para mí es lo que yo quiero describir, y la imagen es lo que vamos a llamar gamma, ¿está bien? Las Gs van a ser las parametrizaciones. Entonces yo quiero ahora tratar de definir cómo voy a medir la longitud de la curva. Entonces quiero medir esta longitud. ¿Cuánto mide ese pedacito de arco? O si tuviera un segmentito o lo que fuera. Entonces, para definir la parametrización, dada la parametrización de la gamma, quiero definir la longitud, tomemos una partición del intervalo AB. Entonces tomemos A, va a ser igual a T0, voy a tener T1, así, Tn-1, Tn, que va a ser el B, P vamos a tener la partición de la B, y vamos a definir L de P, a hacer lo siguiente, tomar G en TK menos G en TK menos 1, estos son, acuérdense que G va a ser un vector en Rn, este es un vector en Rn, lo resto va a ser un vector en Rn y le tomemos la norma a ese vector y sumar. Más o menos gráficamente, fíjense, esto es gente 0, gente 1, hago la resta, después gente 2 menos gente 1, la resta de dos vectores es este vectorcito y así, ¿está bien? Entonces mido esas longitudes y sumo. Bueno, entonces voy a definir la longitud de la curva, tomar el supremo de todas esas longitudes para toda partición P que pueda. Si el supremo es finito, es lo que vamos a llamar la longitud de la curva gamma. ¿Está bien? Si ese supremo es finito, es la longitud. Bueno, obviamente no es una forma... Bueno, primero, esto está dependiendo de la parametrización, porque estamos definiendo la longitud dada una parametrización, y tampoco es una forma muy fácil de calcular. Y otra cosa que tenemos que pedir, por ejemplo, que la G, cuando parametrizo, sea 1 a 1, no pase dos o tres veces por el mismo lugar. Por ejemplo, cuando habíamos hecho, por ejemplo acá, ¿no? Si yo definiera
esta forma de parametrizar coseno 2t, seno 2t, la circunferencia total, y la muevo entre 0 y 2pi, esto hace que pase 2 veces la parametrización por el círculo, ¿está bien? Entonces ahí esa no es una función 1 a 1. Entonces, para poder definir la longitud de algo, acá lo tengo el ejemplo, ¿ves? Mira, el G1 es coseno t, seno t, eso me describe el círculo. Pero si lo pongo así, coseno 2t, seno 2t, y lo muevo entre 0 y 2pi, esto me da 2 vueltas al círculo. Y bueno, entonces lo que le vamos a pedir es que la G sea 1 a 1, ¿está bien? Le vamos a pedir que la G sea 1 a 1. Entonces, y esta forma así de medir todas las longitudes y pensar en todas las particiones posibles no es cómoda para variar. Debe haber algo que sea un poco más fácil para calcular la longitud de una curva. Entonces hay un teorema que vamos a dar un poco de idea de la demostración que dice lo siguiente. Si tengo G de AB en Rn, una parametrización de gamma, C1 a trozos, donde C1 a trozos quiere decir que existe una partición del intervalo donde en cada ci menos 1 ci la función es C1, ¿está bien? O sea, puede ser que la curva tenga piquitos, pero entre 2 o 3 puntos, o sea, por acá existe una cantidad finita de puntos en el intervalo B, donde cuando lo restrinjo a esos puntos, la función sí es C1, ¿está bien? Y 1 a 1 la función le vamos a pedir, que sea C1 a trozos y 1 a 1. Entonces la longitud de la curva gamma va a ser hacer lo siguiente, va a ser calcular la integral entre A y B de la norma de la derivada de la curva respecto de t. Fíjense que esto, la norma, como la función g llega a Rn, la puedo derivar la curva era derivar coordenada a coordenada, calcular la norma es hacer raíz cuadrada de g1 cuadrado más g1' cuadrado, gn' cuadrado. Entonces la longitud viene dada por esta fórmula. Veamos una idea de la prueba. Pensemos que la G es toda C1 en el AB. Si no, lo que hacemos es hacer esto por intervalito. Pero pensemos que es toda G1 en el AB, ¿no? Entonces, nosotros tenemos definida, dada la partición P, hemos definido las LP chiquitas, donde hemos definido la longitud, dada la partición. Tomamos estas sumas de las restas de G en TK menos G en TK menos 1. Mi función G, acuérdense, es G1 de T, Gn de T. Y como la f es diferenciable, recordemos la definición de diferenciable que decía que yo tenía la g en A más h menos g en A era g' en A por o aplicado al incremento. Bueno, entonces g en tk menos g en tk menos 1 menos g' en tk menos 1, el incremento es tk menos tk menos 1, ese sería el h. Y eso me daba un z que dependía, que era una función z que cuando t tiende a tk tiende a 0, ¿está bien? Entonces, en particular en normas también le pasa esto, ¿está bien? Eso era la definición de diferenciable, recordar. Entonces yo sé que esto tiende a 0 cuando tk tiende a tk menos 1. Entonces recordemos cómo eran propiedades de las normas, que la desigualdad triangular para la resta, para atrás, ¿no? Que el módulo de norma de A menos norma de B es menor o igual que norma de A menos norma de B. Entonces yo tengo que hacer la norma de esta resta menos esto es menor o igual que el total, este sería mi A y este mi B de acá, es menor o igual que esto, y esto dijimos que me da la función z, que cuando tk tiende a tk menos 1, o cuando esto tiende a 0, cuando sí, tk tiende a tk menos 1. Entonces lo que estamos diciendo es, o sea que esto, cuando tk tiende a tk menos 1, esto se aproxima a esto. O sea que estas sumas se aproximan por la suma de las derivadas de g' en tk menos 1 por tk menos tk menos 1. ¿Ok?
cada uno de estos sumando, lo puedo cambiar por cada uno de estos. Entonces, si existe el supremo de las longitudes, que era la longitud de la curva, si existe el supremo de estas sumas respecto de la partición, se puede probar que es lo mismo que tomar el límite cuando la norma de la partición tiende a 0. Esto se ve. Y esto, tomar este límite, lo que estoy haciendo, cambio esta forma de escribirlo por esta. Claro, porque esto es medio como usar el teorema del valor medio, ¿está bien? Gen B menos gen A es G' en la derivada por la longitud del intervalo. Es eso lo que estoy cambiando, ¿está bien? Medio, intuitivamente lo que digo. Entonces, estas sumas los cambio por esto, y esto no es nada más que escribir la integral de esta función en R, ¿no? De la función norma G' en R por la longitud del intervalo, ¿no? Es una de las sumas de Riemann en R para calcular una integral. Entonces, en general, si tengo una f, por ejemplo, para entender un poquito más, si tengo una g que va de R en R3, la longitud de la curva gamma, si es derivable y es 1 a 1 y es según a trozos, qué sé yo, la integral va a ser g1' al cuadrado más g2' al cuadrado más g3' al cuadrado, norma de dt. Y si tengo una función en R2, donde gamma es la parametrización es el gráfico de una función f, o sea, g de t es tf de t, con t que se mueve en el AB, es una curva, está bien el dibujo, es el gráfico de la función f chiquita. Cuando derivás, la g' es 1f', entonces la longitud de la curva es la integral entre a y b de la raíz de 1 más f' de t al cuadrado de dt. Entonces, la norma de la g' de dt se suele llamar diferencial de longitud de arco, ¿está bien? O sea, mide diferencial de eso, de lo que es la longitud de arco. Y bueno, y si tengo una función que sale de Rn y llega a R y quiero calcular la función f, ¿no? La integral de la f a lo largo de la curva gamma, la defino de la siguiente forma, o sea, la función esta va de Rn en R. Entonces, evalúo la f en la parametrización y multiplico por el diferencial del arco, ¿está bien? Diferencial de longitud de arco, e integro. Entonces, esto es hacer la integral de la f, de esta f que sale de Rn en R, a lo largo de la curva. Es como que estoy haciendo la f evaluada en la curva y lo peso respecto de la longitud del arco. Así se define la integral de una f en una curva, pero la f acá llega a R, fíjense, es importante. Y medio lo que estoy haciendo es, para que lo entendamos, es hacer la f, la evalúo y mido esta por la distancia, ¿no? Entre gt menos gtk menos 1, y eso lo cambio por la derivada y bueno, y tomando límite, como la idea intuitiva de por qué esto me mide la integral de la f en la curva. Entonces, por ejemplo, calculemos cuánto vale la longitud del círculo, pero ahora usando estas integrales. Entonces, fíjate, si el círculo de radio A es A coseno t, A seno t y el t se mueve entre 0 y 2pi, la derivada es menos A seno t, A coseno t, y la longitud de la curva me dicen que tengo que hacer la integral en el AB por raíz de este al cuadrado más este al cuadrado. Esto al cuadrado es A cuadrado seno cuadrado más A cuadrado coseno cuadrado, o sea, es la raíz de A cuadrado, raíz de A de dt, o sea, es A de dt, y la integral de eso es A por 2pi, o sea, 2pi por radio, ¿está bien? Justamente. Si quiero calcular, por ejemplo, la longitud de la parábola en el menos 2, 2, o sea, en mi parábola descripta, esta parábola es t cuadrado y el t que se mueva en el menos 2, 2, ¿está bien? Y la derivada de la g es 1, 2t, y entonces lo que tengo que hacer es calcular la raíz de 1 cuadrado más 2t cuadrado, o sea, más 4t cuadrado, raíz, integral entre menos 2, 2. Bueno,
ejercicio hacer esa cuenta. O, por ejemplo, calculemos la longitud de módulo de x en el menos 2, 2. O sea, mi función que sea t módulo de t, fíjense que este es C1 a trozo, entonces veamos cómo lo hacemos de paso. Voy a definir con dos tracitos de curva la G1 que sea t menos t para el t entre el menos 2, 0 y la G2 que sea t, pero t entre el 0, 2. La G' es 1 menos 1 y la G2', la G1' es 1 menos 1 y la G2' es 1, 1. Entonces la integral, la longitud de la curva va a ser hacer la integral entre menos 2 y 2 de la norma de la G1 más la integral entre 0 y 2 de la norma de la G2. Y entonces, acá la norma de la G1 es raíz de 1 más 1 cuadrado. Acá es raíz de 1 más 1 cuadrado, o sea, es raíz de 2 por 2 más raíz de 2 por 2, o sea, 4 raíz de 2. Y fíjense que si lo hiciéramos geométricamente usando lo que ya sabemos, está bien porque, bueno, obviamente está bien. Si esto es 2 y esto es 2, la hipotenusa es raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, 2 raíz de 2 queda. Pero tengo que sumar también este pedacito. Entonces, 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2, 4 raíz de 2. O sea, mide bien. Esto, fíjense que está midiendo la longitud, cuánto mide esto. Entonces, lo que me mide la longitud de la curva es cuánto mide la soga que describe el dibujo, ¿está bien? Cuánto es la longitud de la soga, del hilo, de lo que uno quiera describir. Entonces hagamos ahora lo que es la integral de línea. Entonces acá voy a tener un campo continuo de Rn en Rn, sea gamma una curva y quiero calcular ahora la integral de la f, pero del campo a lo largo de la curva. O sea, ya no tengo como antes, en el ejemplo anterior yo había dado si una f iba de Rn en R, pero ahora tengo un campo, ¿está bien?, que sale de Rn en Rn y quiero hacer la integral, que vamos a denotarla de alguna forma, integral de f a lo largo de la curva. Entonces arranquemos con G una parametrización de gamma, que se hace 1 y 1 a 1, la G va a ir de AB en Rn, sea P una partición de la B, P es... la partición de la B es, bueno, A igual a T0, menor que T1, menor que Tn menos 1, menor que Tn igual a B. Norma de P, el máximo de esas longitudes, como siempre, bueno, eso es la norma de la partición. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense, yo tengo GTI, GTI menos 1 y GTI. Cuando hago la resta de GTI menos 1 me da este vector, ¿está bien? La resta de estos dos vectores me da este vector. Y por ejemplo, yo digo, bueno, evalúo la F, el campo, en el FTI menos, F de G en TI menos 1. Origen, el G en TI y lo que me dé el campo, ¿ves? Este sería lo que me da y esa es la flecha. Entonces o sea, este es F en la curva, ¿está bien? En este punto. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a proyectar este vector acá y esa parte, esa sombra es lo que voy a tener que considerar para calcular la f a lo largo de la curva. Entonces yo lo que hago es lo siguiente, tengo el vector este es el vector resta y entonces proyecto. Proyectar es hacer el producto punto, ¿está bien? Entonces hago el producto punto de esta resta, pero es como... Esto hacer es como lo que dijimos antes, la derivada en el ti menos 1 por la longitud de ese vector. ¿Está bien? Que dijimos que esta resta era como pensar la derivada en el ti menos 1 por ti menos 1. Esto es un número. Fíjense, esto es un vector, un número, y hago este producto punto. Entonces esto sería la componente de f en la dirección de la derivada de la curva. ¿Está bien? Entonces, para hacer la integral, yo lo que tengo que hacer es f en el punto por esta resta, que es como pensar f en g, producto punto, la derivada por estas longitudes,
y hacer que la partición límite, tomar límite cuando la partición tiende a 0, bueno, entonces defino la integral de f a lo largo de la curva como hacer la integral entre a y b de f evaluada en la curva, producto punto la derivada de la curva. Entonces así se define la integral del campo a lo largo de la curva. Bueno, esto si la curva, bueno, para la curva tiene que ser C1 a trozos y 1 a 1. Bueno, entonces, notación, fíjense que el f tiene coordenadas f1, fn, la gamma es la curva en Rn, a veces esta es la notación que se suele usar, f con un punto de x gamma, quiere decir la integral del campo f a lo largo de gamma. A veces con abuso de notación, algunos libros se nos va a escapar poner f en gamma de t, producto punto gamma prime t, porque acuérdense que es alguna parametrización. Acá ya estamos pasando una parametrización de la curva, por ahí es un abuso de notación, pero bueno. Otra notación que se suele usar, que el libro o en el práctico puede aparecer, es poner f1 punto de x1 en gamma, f2 punto de x2 en gamma. Bueno, esto es una notación, ¿no? Todo esto es notación para decir lo mismo. Entonces, hagamos un ejemplo para que entendamos un poco qué quiere decir hacer f a lo largo de una curva. Entonces, tomemos la siguiente curva. Miren, tengo, la curva va a ser gamma 1 y recorrida así, ¿no? Así. Entonces tengo la gamma 1 unión la gamma 2 va a ser toda la curva gamma, donde la gamma 1 va a ser la parábola tt cuadrado en el 0, 1, y la gamma 2 es la recta esta igual a x, por ejemplo, pero la quiero recorrer al revés. O sea, cuando t valga 0 estoy acá y cuando t valga 1 estoy acá. Entonces fíjense que a la gamma 2 la pongo 1 menos t, 1 menos t, con t en el 0, 1, fíjense que cuando t vale 0 estoy en el 1, 1 y cuando t vale 1 estoy en el 0, 0. Así que esta es una forma de recorrer así a la recta x, ¿está bien? Igual a x. Bueno, entonces hagamos las derivadas de la g1 y la g2. La derivada de la g1 es 1, 2t y la de la g2 es menos 1, menos 1. ¿Está bien? Menos 1, menos 1. Entonces me dicen, hace la integral de f a lo largo de la curva. Entonces, bueno, acá también, bueno, sí, entonces fíjense que estoy recorriendo esta curva así. Entonces hacemos f a lo largo de gamma, va a ser gamma 1 unión gamma 2. Y bueno, f en gamma 1 es, tengo que hacer f compuesta con la parametrización producto punto la G1 y después f compuesta con la parametrización de la G2 producto punto la G2. Entonces, mi f que me dan de campo es 2xy, x cuadrado más 3y cuadrado. Entonces, bueno, tengo que evaluar la curva gamma ahí. Entonces la curva gamma es t cuadrado, ¿no? Entonces, donde aparece la x pongo t cuadrado, t cuadrado, t cuadrado al cuadrado. Producto punto 1, 2t. Y en el otro es t y después t y cuadrado, ¿está bien? Producto punto menos 1, menos 1. Bueno, hay que hacer unas cuentas acá. Acá resuelvo un poquito y acá también. Hago los productos puntos. Fíjense que después queda todo a hacer una integral en R. Entonces, a la larga lo que me quedó integrar es la función en esta primera parte t a la cuarta en el 0, 1 más t a la sexta en el 0, perdón, las funciones que me quedaron integrales 4t al cubo más 6t a la quinta. O sea, me da t a la cuarta en el 0, 1, t a la sexta en el 0, 1. Y acá 6 por 1 menos t al cuadrado, o sea, es 6 sobre t, 1 menos t al cubo, pero con este menos 1, otro menos, entonces me pone un más, evaluado en el 1, 0. Cuenta la integral a lo largo de esa curva de este campo, me dio 0.
Entonces, fíjense que de paso veamos que este campo que yo les di acá, esta F1 y ese F2, cuando hago las derivadas cruzadas de estos dos campos, la derivada de F2 respecto de X me da 2X, la derivada de F1 respecto de Y también me da 2X. El dominio es todo R2, o sea, es un rectángulo, digamos. Entonces sabemos por un teorema que vimos, existe phi tal que el gradiente de phi me da la F. ¿Está bien? Y por lo tanto, vale el siguiente teorema. Teorema. Si yo tengo un U abierto en Rn, tal que F de U en Rn, campo continuo, sea C una curva que sale del intervalo AB y llega a U, una parametrización. Sea C la parametrización de una curva gamma, ¿está bien? Y la gamma se une a trozos. Si existe phi, tal que el gradiente de la phi me da f, o sea, si el f es un campo conservativo, entonces la integral de la f a lo largo de la curva es hacer phi en c de b menos phi en c de a. O sea, phi en q menos phi en p. Donde acá veamos así. O sea, lo que estoy diciendo es que si tengo la curva gamma que une p con q, hacer la integral a lo largo de la curva es hacer lo que vale la phi en este punto menos lo que vale la phi en este. O sea, lo que estoy diciendo acá, en este teorema súper importante, es que si yo tengo dos puntos P y Q y mi campo que estoy integrando es conservativo, la integral a lo largo de la curva no me depende de la curva que una esos dos puntos, solo me depende de lo que vale el campo, la phi en esos extremos nada más. Fíjense que acá, cuando pongo el valor final, se me fue la parametrización de la gamma. Solo me importó cuánto vale la gamma en el B, que es Q, y la gamma en el A, que es P. O sea, voy por un camino, voy por otro, no me depende del camino que elegí. ¿Está bien? Entonces es súper importante este teorema. Y medio lo que está diciendo también, que acá tengo comentado, que en R cuando hacemos la regla de Barrow, si hacemos la integral de la f' entre A y B, era hacer f en B menos f en A, ¿no? Si ya sabíamos que f era la antiderivada de la f, estoy haciendo la integral de la f', bueno, acá le poner f en B menos f en A. Y acá también, si estoy diciendo que phi es la f es conservativa, o sea, si la phi es el potencial de la f, bueno, la integral de la f es hacer phi en q menos phi en p, o sea, es como que vale Barrow también. Bueno, y la idea de la demostración es muy sencilla y sí estudiarla bien porque se suele tomar en los exámenes. Si tengo entonces tengo una curva parametrizada por una función C que es C1 a trozos, o sea, C va a ser la parametrización. Tengo F un campo continuo y sabemos que existe función potencial, o sea que gradiente de phi me da la F, o sea, todo eso son las hipótesis. Entonces hagamos la integral de la F a lo largo de la curva gamma. Por definición, la integral de la f a lo largo de la curva gamma no es nada más que hacer f en c de t, producto punto c' de t de dt. ¿Está bien? La integral en la b. Pero bueno, por hipótesis, yo sé que la f es gradiente de phi en c de t, producto punto c' de t de dt. Pero esto de acá, por la regla de la cadena, no es nada más que hacer f compuesta en c de t y derivar. Si yo derivo esto, es gradiente de phi evaluado en c de t, producto punto c'. ¿Está bien? Recordemos la regla de la cadena. Y acá me quedó integrar una función totalmente en R. La phi compuesta con c sale de AB y llega a R. Entonces, por Barrow, que lo repasamos recién, es phi en c de B menos phi en c en A. Pero c de B dijimos que era, si quieren, Q y esto es P. O bueno, ahí, eso es lo que decía el teorema. Entonces, prueba el teorema, ¿está bien? Lo único que me importa es cuánto vale, o sea, hacer la integral de la f a lo largo de la curva, me importa cuánto vale, es igual a hacer phi en un extremo menos phi en el otro. Y si la curva es C1 a trozos, eso lo pensamos para una curva C, bueno, es hacer en cada pedacito de curva.
si la C es C1 unión C2 y en cada uno es C1, entonces, por ejemplo, acá en el AX1 es C1 y en el X1B es C1, la curva, entonces la integral del F a lo largo de la curva gamma es hacer la F en gamma 1 más la F en gamma 2. Para la gamma 1 usamos el teorema que acabamos de probar, phi en C de X1 menos phi en C de A, y en el otro va a ser phi en C de B menos phi en C de X1, se nos van los phi de CX1 y me quedó lo mismo. O sea, si la gama es C1 trozos, hago la integral por pedacitos y se me va a ir cancelando los bordecitos esos. Y como un corolario importante, ¿qué pasa si la curva es cerrada? O sea, corolario bajo las mismas hipótesis anteriores, tengo una f continua, tal que tiene función potencial, y la gamma es una curva cerrada, o sea, C de B es igual a C de A, entonces la integral de la f a lo largo de la curva cerrada me da 0. ¿Por qué? Porque por el teorema anterior, hacer phi en C de B menos phi en C de A, como esto es igual a esto, me da 0. Entonces, el ejemplo que vimos, que hicimos de este campo, ¿no? Tengo este campo, esta curva que era cerrada, vimos que las derivadas cruzadas eran iguales, el dominio es R2, sabemos que hay función potencial porque teníamos un teoremita que lo aseguraba, entonces más vale que la integral a lo largo de esta curva me dé 0, que nos dio 0 por suerte. O sea, si ya hubiéramos sabido este teorema, no hacía falta hacer todas estas cuentas. O sea, acá lo único que tendremos que haber hecho es decir, las derivadas cruzadas son iguales, existe la función potencial, y bueno, y si existe la función potencial, la integral a lo largo de una curva cerrada me tiene que dar 0. Y listo.